Se habla mucho del diálogo y la importancia del diálogo en infinidad de áreas, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en situaciones empresariales, en política, pero ¿qué tan importante es el diálogo? ¿Y qué tan útil puede ser? ¿Y por qué en muchos casos no funciona? Si somos muy literales, el diálogo es cuando dos o más personas se turnan para exponer, y les recuerdo la píldora que publiqué la semana pasada, sus puntos de vista. Habla una persona, habla la otra, vuelve a hablar la primera persona, vuelve a hablar la otra, y están dialogando. Pero, ¿de qué sirve si no se llega a nada? Como lo mencioné en la píldora anterior, mínimo sirve para que la contraparte conozca mis puntos de vista y mi forma de ver las cosas. Pero en la mayoría de los casos eso no es suficiente, es necesario llegar a un acuerdo. Se habla mucho de que el camino para llegar a un acuerdo es el diálogo. Pero, entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué es tan difícil llegar a acuerdos? Desde mi punto de vista, es porque no estamos realizando un verdadero diálogo con ese fin. Sí, lo estamos realizando verdadero en el sentido de que permitimos que una persona hable y después la otra. Pero está fallando una parte muy importante para un diálogo efectivo, y es el escuchar. Cuando yo dejo que la otra persona hable y no le presto atención, y me cierro a sus puntos de vista, y me niego siquiera a analizarlos, entonces el diálogo se va a dar, pero no vamos a llegar a nada. Es por eso importante, por un lado, estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a realmente procesar esa información nueva que nos está dando la otra persona, entre otras cosas para rebatirla en caso de que sea necesario, o para aceptarla en caso de que sea valioso. Y eso es algo que yo no puedo hacer si me cierro y no escucho. Y por otro lado, es importante saber llegar a la persona con la que estamos dialogando. Idealmente, como lo he mencionado en píldoras anteriores también sobre comunicación efectiva, tenemos el mismo fin, aunque no parezca. Y no parece porque los medios para llegar a ese fin son diferentes y nos concentramos en los medios y no en el fin. Pero si tenemos el mismo fin, el llegar a un acuerdo a través del diálogo para decidir qué medio utilizar para llegar a ese fin, se vuelve más sencillo. Si yo al dialogar con alguien para tratar de llegar a un acuerdo, le explico y les pongo que mi medio es el ideal para llegar al fin, estoy dificultando que esa persona acepte que estamos en el mismo bando. Estoy dificultando que la persona acepte inclusive ese medio que yo estoy proponiendo, porque es lo que estoy resaltando, en lugar de resaltar el fin. Puede ser muy difícil para nosotros empezar a tener verdaderos diálogos efectivos que nos lleven a un acuerdo, porque estamos acostumbrados a comunicarnos de la manera en que lo hacemos. Pero podemos aprender a comunicarnos de mejor manera. Podemos aprender a exponer nuestros puntos de vista de la mejor manera para que lleguen correctamente a nuestro público, sea de una persona o de varias. Yo he visto, y ustedes también, infinidad de ocasiones en las que los diálogos no llevan a nada. Y una que otra ocasión en que los diálogos llevaron a un tipo de acuerdo en el que una parte quedó muy descontenta, pero no le quedó más remedio que aceptarlo, y la otra parte se salió con la suya. Y eso son también deficiencias de comunicación. Porque en un diálogo efectivo, cuando se llega a un fin, a un acuerdo, ambas partes quedan satisfechas. Y es algo que, aunque parezca imposible, se puede hacer, utilizando las herramientas correctas. Saber a quién nos estamos dirigiendo, saber qué es lo que necesitamos decirle y de qué manera necesitamos decírselo, para que entienda nuestros argumentos y los acepte. Y de esa manera efectivamente llegar a un acuerdo que complazca a todos. Los acuerdos, entre paréntesis, implican ceder de ambas partes. Se dan muchos diálogos en los que una o más partes expone sus puntos de vista y quien escucha termina haciendo lo que quiere.
Eso, un diálogo sí fue, insisto, pero no llegó al fin al que idealmente debió haber llegado. Entonces fue un diálogo inútil. ¿No estamos cansados ya de los diálogos inútiles? ¿No convendría aprender a comunicarnos correctamente para que los diálogos surtan el efecto necesario y deseado y se conviertan en diálogos útiles, donde ambas partes salgan satisfechas? Se puede. Y si quiere aprender cómo, comuníquese conmigo. Nos vemos en la próxima.